Buenas tardes, queridos hermanos. Un saludo especial para todos vosotros. Mi nombre es Gabriel Villarreal y yo soy el pastor de las iglesias adventistas de Calahorra, de Logroño y de Soria. Tengo el placer de compartir con ustedes un tema en esta tarde que lleva como título Los valores del reino y la vida cristiana. Los invito a que inclinen el rostro allí donde estamos y comencemos con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, nos ponemos en contacto contigo, Señor, reconociéndote como el Dios todopoderoso de este mundo. Te pedimos que nos acompañes en este momento que vamos a abrir las Sagradas Escrituras y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en el estudio de las Sagradas Escrituras para poder conocer el mensaje que tienes para nosotros. Lo más importante, que lo podamos colocar en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Iglesia Adventista se encuentra en muchos países del mundo y se encuentra predicando el Evangelio que encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 12, donde encontramos dos valores y características muy importantes de los cristianos. La Sagrada Escritura dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Saben, apreciados hermanos, estas características se aplican totalmente a los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aquí encontramos nosotros reflejada nuestra identidad. Y aquí podemos sacar dos cosas importantes que nos llaman la atención de este texto bíblico. El primero, que tenemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa que tenemos la fe en nuestro Señor Jesucristo? Significa que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Y la segunda característica, que guardamos los mandamientos de Dios. Estos valores eternos crean paz, gozo y felicidad en la vida humana. Y por eso alabamos el nombre de Dios. Saben, nosotros somos llamados a ser un ejemplo de amor. Y un ejemplo de amor significa que podamos conocer a nuestro Señor Jesucristo cada vez mejor para poder compartir ese amor que Dios tiene con nosotros con otras personas. Pero, queridos hermanos, no podemos compartir algo que nosotros no tenemos. Y por lo tanto, se nos invita a que todos los días podamos conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo hacemos por medio del estudio de las Sagradas Escrituras, por medio de la oración y pidiendo en todo momento que Dios tome control de nuestra vida. Tom era un hijo de padres cristianos. Fue bautizado a los 15 años junto con sus amigos. Era un buen muchacho. Tuvo la oportunidad de casarse con una hermosa mujer cristiana. Pero lamentablemente, por las cosas de la vida, él abandonó la iglesia. Pasaron varios años y de repente su mujer invitó al pastor adventista a que viniera a su casa para comenzar unos estudios bíblicos. Tom no se negó a que el pastor pudiese venir a su casa porque lo conocía, pero no participó inicialmente en los estudios que se estaban dando en su casa. Sin embargo, desde su habitación, dejando la puerta abierta, escuchaba todas las enseñanzas que el pastor compartía cada vez que venía a su casa. Una de las cosas que le llamó más la atención a Tom fue ver cómo los hermanos compartían las situaciones difíciles que estaban pasando en su vida, inclusive también algunos de sus pecados, pero pedían perdón y sentían que el Señor verdaderamente les estaba perdonando sus pecados, y esto los confirmaba mucho más en su fe. Esta honestidad impresionaba a Tom. Una noche comenzó a llorar. No eran lágrimas comunes, sino de angustia y gozo al mismo tiempo.
Tom dijo lo siguiente: jamás comprendí el mensaje adventista, pero al escuchar los estudios bíblicos, ahora entiendo que estoy bajo esa nueva luz preciosa que es conocer al Señor Jesucristo. Él dijo que Dios le había dado una segunda oportunidad, que ahora tenía unos nuevos ojos para comprender mejor a Jesucristo. ¿Saben? Tom fue bautizado porque descubrió un amor convincente que le resultó auténtico y contagioso. El segundo elemento que nosotros encontramos nos habla acerca de la obediencia. ¿La obediencia a qué, mis queridos hermanos? La obediencia a los mandamientos de Dios. Ustedes saben que en los mandamientos de Dios nosotros encontramos la voluntad de Dios. Si usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida, comience practicando y guardando los 10 mandamientos, porque allí encontramos nosotros cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. La obediencia es una verdadera expresión de nuestro amor a Jesús. El libro de Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 3, dice lo siguiente: este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La Sagrada Escritura nos invita a que amemos a Dios, y amamos a Dios, demostramos ese amor que tenemos con Dios cuando guardamos sus mandamientos. Una joven de 18 años dejó su hogar para ir a la universidad. Durante la primera semana de clases descubrió que tenía que estudiar los viernes en la noche. Así que se llenó de valor y fue donde el profesor y le dijo que ella era adventista del séptimo día y que por lo tanto no estudiaba el sábado, pero que el sábado comenzaba desde la puesta del sol del día viernes y terminaba a la puesta del sol del día sábado. Le dijo al profesor si era posible hacer un cambio en el horario de clases para que ella no tuviera que ir a estudiar. El profesor la escuchó sorprendido por lo que le estaba contando. No entendía eso de que el sábado comenzaba el viernes en la tarde, pero finalmente le respondió que no podía hacer ningún cambio de clases. Una semana después, el profesor informó a los estudiantes que había cambiado la clase al viernes por la mañana. Esto fue una gran sorpresa para esta joven. Sin que la joven lo supiera, él se había contactado con la sede de la iglesia adventista y había preguntado lo siguiente: ¿es verdad que los adventistas observan el sábado de la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado? Cuando supo que era así, decidió entonces cambiar la hora de la clase. Saben, queridos hermanos, esto resultó en una bendición doble. Confirmó a la joven en su fe y también influyó a su profesor, que aprendió a respetarla, a la vez que lo puso en conocimiento de la fe y del estilo de vida adventistas. Saben, queridos hermanos, cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, somos un gran ejemplo para otras personas. Somos un gran testimonio, ese testimonio que se nos pide en las Sagradas Escrituras que demos a las otras personas. Y esto ocurre cuando guardamos los mandamientos de Dios. Esto significa que entonces nos convertimos en una gran bendición para otras personas. El Salmo capítulo 15, los versículos 1 al 4, nos hablan acerca de ese buen testimonio que nosotros debemos dar. Dice lo siguiente, versículo 1 del capítulo 15 de Salmos: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel
a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Queridos hermanos, nuestro mundo está fracturado y confuso. Esto es así en todo el lugar donde nos toca estar. Para vivir nuestra fe en público, tenemos que prepararnos y hacer que crezca en privado. Dios nos llama para que seamos personas honestas, para que seamos personas que cumplimos los mandamientos de Dios, para que tratemos a las demás personas con honestidad, para que seamos personas que guardamos y estudiamos la palabra de Dios, que podamos demostrar que tenemos una fe viva en Cristo y que andamos conforme a los mandamientos de Dios. Quiero terminar haciéndote una invitación especial. El libro Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 12, nos muestra cuáles son los dos valores, las dos señales importantes del pueblo de Dios. Que tenemos la fe en Jesucristo, que aceptamos a Jesucristo como Salvador y Señor. Y segundo, que guardamos sus mandamientos. Cuando nosotros guardamos sus mandamientos, nos convertimos en una gran bendición para otras personas. Yo quiero invitarte de forma especial para que renueves ese compromiso con Dios, para que te dediques a estudiar las Sagradas Escrituras, a cumplir los mandamientos de Dios, a que confirmes tu fe en Jesús, pero sobre todo, que por medio de este ejemplo seas una gran bendición para otras personas que no conocen a Jesús, que no tienen esperanza, pero que están buscando algo importante en su vida. ¿Te gustaría ser una invitación? ¿Te gustaría ser una bendición para aquellas personas que todavía están buscando a Jesús? Si es así, yo quiero terminar con una oración pidiendo que Dios te use para bendecir a tantas personas que todavía no conocen de Él. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento, Señor, te pedimos que nos uses, que permitas que podamos ser fieles en guardar los mandamientos, que nuestra fe en ti siga creciendo todos los días, que te aceptemos como Salvador y Señor, y que podamos ser una gran bendición para tanta gente que todavía no te conoce. Que por medio de nuestro testimonio, ellas puedan conocer el gran Dios que tú eres. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les proteja en todo momento. Y les mando un fuerte abrazo desde la distancia. Hasta luego.